Esto es Largo Aliento, charlas entre gestiones de ASAECA, un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Segundo encuentro. Elida Moreira, vicepresidenta de ASAECA en la gestión del 2012 al 2014 y del 2014 al 2016. Bienvenidos entonces a un nuevo diálogo que estamos haciendo en este nuevo podcast. En este caso, una vicepresidenta en dos mandatos. Elida Moreira fue vicepresidenta entre el 2012 y 2014 y 2014 y 2016, ¿no? Efectivamente, en dos gestiones, sí. También fui integrante de la comisión como vocal, creo que estoy en la primera de las comisiones como vocal. La fundación de la asociación, sí, en esos... Sí, la primera reunión, esa donde todavía no había asociación y donde se discutía qué nombre ponerle. Desde esa primera reunión estuve buscando porque hay unas fotos de esa primera reunión, todas alrededor de una mesa grande en un espacio que nos prestaron, que era, me parece que de la universidad, no las encontré, son fotos deben ser de septiembre, creo, de 2008. Tuvimos dos reuniones, una que fue en un aula debe haber sido de Puan, y otra que fue en un salón muy lindo, muy majestuoso, con una mesa de esas enormes de conferencias y para reuniones muy grandes, que había, no sé, 15 personas más o menos, y hay unas fotos muy lindas, pero no las pude encontrar. Después las voy a seguir buscando, porque viste, cuando uno cambia de computadora, va perdiendo esos registros. Ahora sería más fácil tenerlas, pero... ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento con respecto a las ideas que llevaron a la fundación de la asociación y a esas primeras gestiones? Recuerdos que pensándolos, repasándolos, ahora... cobran como mayor importancia. La verdad es que era todo muy nuevo, no había demasiados antecedentes, teníamos y en la cabeza lo que traía Andrea Molfetta, que fue la figura aglutinante en ese momento, la que se ocupó originalmente de ir llamándonos a todos los que ella registraba como relacionados con el tema, y la verdad es que era algo muy importante, era algo que no podía dejar pasar y no ser parte. Entusiasmaba mucho la idea de que una institución se dedicara a eso, promover los estudios sobre cine, que si bien en Buenos Aires, por supuesto, ya era evidente que había mucha gente que se dedicaba a eso, para los que nos acercamos por ejemplo, desde la provincia de Santa Fe, era bastante nuevo y prometedor. Lo recuerdo como algo muy importante, como un hecho realmente decisivo, poder conocer a personas que se dedicaban a cosas muy parecidas a las que a nosotros nos gustaría dedicarnos, pensar que podía haber algún tipo de crecimiento con respecto a cuestiones que no eran muy comunes. Por ejemplo, desde mi experiencia particular en antropología, no había nada que hiciera que los que nos dedicábamos al cine pudiera ser considerado como válido. Yo tuve que pelear muchísimo para que mi tesis, que había sido defendida en el 95, en el 85, no, perdón, en el 95, pudiera ser una tesis que, si bien era antropológica, se dedicaba al cine. Sí, dentro de la asociación tenemos gente que viene de la sociología, de la comunicación, de los estudios de artes, ¿no? Y de la teoría. No hay todavía, quizás en la Argentina en general, un desarrollo desde la gente que viene de la antropología, sí en otros países, ¿viste? En otros países sí. Claro, con ese tipo de aproximación, ¿no? Y a vos te tocó particularmente organizar el Congreso de Rosario, ¿no? Que fue el tercero, el cuarto fue. El cuarto 2014. Sí, había sido antes Córdoba, ¿no? Córdoba 2012. Córdoba fue el tercero, sí. Claro. Y bueno,
¿Cómo fue esa experiencia? Yo lo recuerdo como un congreso que fue bastante grande. Fue un congreso muy grande y la experiencia de trabajo fue muy interesante. Aquí en Rosario había dos socias, Laura Utrera, de la carrera de letras de nuestra facultad, Humanidades y Artes, y yo de antropología. Éramos las dos únicas socias en ese momento viviendo en Rosario, así que el trabajo estuvo arduo, estuvo bastante frenético, te diría, porque para colmo tenía que ser en una época donde nuestra facultad pudiera asumirlo, o sea que fue a principios de año, en marzo, lo cual implicaba trabajar mucho en las vacaciones de verano. Así que fue un trabajo muy, muy duro. Aún habiendo empezado bastante antes, esos últimos 4 meses fueron de mucho trabajo. Siempre que nos encontramos con Laura, nos acordamos de esa época de trabajo que a veces no se ve desde afuera y que implicaba que nos levantáramos a las 4 de la mañana, viajáramos una a la casa de la otra y trabajáramos hasta la hora en que las dos asumíamos nuestros trabajos normales en la facultad o en las escuelas, porque las dos trabajábamos muchas horas. Así que fue una tarea muy, muy dura, pero que a nosotras nos resultó sumamente agradable. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad que es mucho trabajo hacer un congreso Es mucho. internacional de Sí. estas características. Sí, sí, seguro. Y siempre con pocos recursos, con los escasos que se pueden lograr, se podían lograr en ese momento, que vistos al día de hoy hasta parecen mucho, porque la verdad es que todas las instituciones a las que pedimos en ese momento subsidios, nos los otorgaron. Veníamos con muy buenos antecedentes porque ASAECA en sus 3 ediciones anteriores había pedido subsidios y también los había logrado, y eso es siempre un buen antecedente, saber que se han rendido bien las cuentas y que todo lo que le va dando a una institución seriedad es esa cuestión de haber optado por pedir subsidios y haber hecho eventos que resultan un buen antecedente a la hora de seguir pidiéndolos. Sí, y también en ese congreso creo que se estableció esto de hacerlo en los primeros meses del año, ¿no? O sea, Claro. en el regreso a las actividades, el congreso, que entiendo también favorece el hecho de la asistencia de la gente. Por supuesto, los congresos en general en Argentina en el segundo cuatrimestre son aterradores en cuanto a superposición. Tenés que estar en contacto con tantas instituciones para poder encontrar una fecha que no se superponga con algún otro evento importante y que te vaya a achicar las posibilidades de participación, de trasladarse de la gente de todo el país y a veces, bueno, y también la gente que viene de afuera. Me parece que siempre que marzo es buena época para congresos. ASAECA había tenido una época donde los congresos eran cada año y medio, que era raro, no se podía bien manejar eso de cuándo toca el próximo. Había muchas ganas de no dejar Sí, pasar los... sí, por eso está bien que también haya recambio y que las responsabilidades las vayan asumiendo las universidades sede del Claro. Congreso, porque la verdad es que si no la gente termina agotada. Claro. Mira, y hay una cuestión que siempre estamos discutiendo, incluso entiendo que en los orígenes se venía discutiendo y que particularmente en nuestra gestión con Mariné en este momento pusimos fuertemente sobre la mesa, que es tratar de propender a una mayor federalización, digamos, de la asociación, ¿no? Tenemos asociados en distintas provincias. Bueno, siempre queremos llegar a más espacios o tener más voces de distintas provincias. ¿Cómo pensás que, estando vos en Rosario también, ¿no? Eso se ha dado en el transcurrir de los años en la asociación y cómo crees que debería encararse como desafío para el futuro? La verdad es que desde el principio una de las propuestas
fundantes de ASAECA fue precisamente eso, la de darle una importancia central a esta cuestión de la federalización de la asociación. Pero la verdad es que es muy dificultoso. En un principio pensábamos que era una cuestión solo debida a la juventud de esa asociación y que con el tiempo y de a poco iba a poder ir solucionándose, realmente lográndose esa federalización, pero la verdad es que es algo muy, muy difícil y que no le pasa solamente a SAECA, le pasa a otras asociaciones. La Asociación de Argentina de Antropología le pasa lo mismo. Es argentina, pero en realidad es de Buenos Aires. Las otras provincias van teniendo asociaciones particulares, provinciales, porque la verdad es que algunas cuestiones hasta legales conspiran contra ese logro de la federalización. Por un lado, nuestras universidades no tienen el suficiente presupuesto como para garantizar que una actividad que ese tipo de actividad sea tan fácil para sus docentes. Trasladarse, participar, dedicarle horas a ese trabajo se dificulta. Y por otro también está la cuestión de que es muy grande. Buenos Aires tiene una universidad muy grande, muchas personas dedicadas a este trabajo y por lo general en las provincias ese número se achica drásticamente. Yo no sé en este momento cuántos socios activos tiene ASAECA en cada una de las provincias, pero la verdad es que es difícil sostener esa participación. En mi caso pasa, y calculo que a mucha otra gente por ahí también hay una cuestión etaria, por supuesto. Yo ya no ando tanto por el país y esa situación en mi caso personal, por supuesto que pesa, pero podría de alguna manera solucionarse en virtud de que ahora muchas cosas son a distancia, virtuales, etcétera. La verdad es que para mí no es lo mismo la discusión personal, que una mediada por una pantalla. Justamente tocaste ese otro tema que aparte de, bueno, ampliarse en las distintas provincias, es un tema, bueno, también llegar a gente más joven. Hubo mucha participación en este último congreso que hizo en Buenos Aires de estudiantes de grado y lo bueno es que la asociación, a diferencia de otras que son absolutamente profesionalizantes, acepta ponencias o contribuciones o presentaciones para los congresos de estudiantes de grado. También como una política, ¿no? Para acercarse a la gente nueva que está investigando y que es mucho más joven, ¿verdad? Porque eso es el futuro de una asociación, entiendo. Me acuerdo que desde las primeras reuniones de ASAECA, esa cuestión, la de si se aceptaban los estudiantes de grado como socios o no, o si se los invitaba a participar en los congresos, o si se los habilitaba para ser parte de las comisiones directivas, fueron discusiones bastante extendidas y bien fundamentadas, y me acuerdo que se llegó a una conclusión que me parece que era la más acertada. Tienen las puertas abiertas para asociarse, para participar en los congresos. Frenaba un poco la cuestión en pertenecer a la comisión directiva, por ejemplo. Pero salvo esa cuestión, que me parece que en esos términos era, hasta incluía cuestiones que también podían ser legales, esa decisión fue muy buena, porque la verdad es que en una asociación que necesita este tipo de trabajo y que necesita gente joven para renovarse en los temas, para renovarse en las ópticas, en la selección de el material con el que trabajan, etcétera. La verdad es que se necesita gente joven y eso siempre fue muy bueno por parte de la asociación. Creo que eso debería también haber habilitado una apertura hacia ámbitos que se dedicaran de alguna manera
proveer de cierto material que hace falta para después incluirlo en la investigación, y es darle un poco más de lugar a las escuelas de cine que no son universitarias. En las provincias es muy difícil que haya mucha gente dedicada a la investigación en cine si no está asociado a una escuela. Y la verdad es que escuelas de cine universitarias hay pocas en el interior. En la mayoría de las provincias hay escuelas terciarias de cine. Entonces, a lo mejor esa articulación entre los que hacen cine, los que tienen que dar clase de cine en las distintas instituciones, tuvieran un espacio particular en esta asociación, vendría muy bien. Me parece que en ese sentido, dos actividades que no quedaron las dos dentro de la gestión. Una sí, mientras era vicepresidenta, pero otra ya fue después de la segunda vicepresidenta, fueron reuniones nacionales de docentes de escuelas de cine. No fue a lo mejor ajustada a los socios que eran de la asociación, sino que se abrió mucho más porque la mayoría de los que participaron no eran socios de la asociación, pero también fue una forma de que esos docentes conocieran que existía esta asociación, les interesara participar de los congresos de ahí en adelante, porque eso también los acercaba a la revista de ASAECA es muy importante para las escuelas de cine. Trabaja con temas y películas y autores que en realidad son necesarios transitar en muchas materias de las escuelas de cine. Así que me parece que eso también es importante, una apertura hacia gente joven y hacia gente que no necesariamente esté estudiando cine en la universidad, sino en lo que hay en las provincias, que son instituciones terciarias. Sí, es un desafío también como para atraer a la gente, digamos, que pueda sentirse interpelada, porque quien se asocia a una asociación civil como esta es gente que se siente interpelada, que cree que se pueden hacer cosas en conjunto, que se puede trabajar, que se puede crear. Sí, aparte el ámbito de la educación en cine, diciendo que ASAECA tiene un departamento específico de área educativa, una comisión de educación, eso es re importante, trabajar con la educación en cine en todos los niveles es muy importante para la investigación sobre cine. ¿Y qué? Esto lo tomo en respuesta a la segunda parte de la pregunta con respecto a los desafíos, pero ¿qué otros desafíos quizás en otros espacios ves como para que la asociación, lejos de estancarse o de permanecer en su formato actual, pueda seguir creciendo y pueda tener quizás una voz activa dentro del plano nacional? No me queda bien claro qué cosa podría proponer que no se haya propuesto ya. La verdad es que el menú de cuestiones que la asociación se ha propuesto desarrollar en estos 15 años que lleva funcionando ha sido enorme, valioso. Recuerdo sí algunas cuestiones que ya no pasan, que me parece que eran muy importantes. Me encantaba cuando me mandaban tantos integrantes de la asociación han publicado estos libros y la asociación los puede vender. Eso estaba buenísimo. Recuerdo varias veces haber hecho pedidos de 3 o 4 títulos, me los vendían los propios autores y ASAECA me los mandaba en un apartadito, porque a veces eran libros que no llegaban a las librerías en Rosario. En este caso eran libros de los propios autores, que era interesante porque a veces eran editoriales muy chiquitas que a lo mejor no tenían un reparto tan apropiado como para que llegaran a todos lados, y recuerdo haber recibido libros que después no encontraba en las librerías. Me gustaba eso, me gustaba mucho porque aparte hacía como una conexión entre los socios para que pudieran tener todos los libros que los otros socios iban publicando. Me parecía muy bueno. Nos han llegado desde los inicios de la asociación hasta la actualidad
Agradecemos mucho. Valoro este cumpleaños de la asociación y espero siga creciendo como ha crecido hasta ahora. Largo Aliento. Charlas entre gestiones de ASAECA. Un podcast producido por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.